Advertencia. Este video contiene análisis de temas perturbadores relacionados con violencia extrema y crímenes históricos. Se recomienda discreción. Sintonizo sus conciencias, buscadores de la Tierra. Es un privilegio que mi frecuencia se encuentre de nuevo con su espacio. En nuestra anterior charla, observamos cómo su sociedad encuentra entretenimiento en el encierro de sus famosos, y cómo ese consumo, a veces desmedido, puede causar estragos emocionales y generar comportamientos divisivos. Es como una dieta mediática desbalanceada, donde el exceso de ciertos platillos puede intoxicar la mente y el alma. Hoy, profundizaré en esa noción, explorando un caso que ha llamado la atención recientemente gracias a la serie Monstruos de Netflix, la historia de Ed Gein. Mi intención no es narrar una historia que muy probablemente ya hayas visto, ni mucho menos adentrarme en los horrores excesivos que esta serie plasma de manera morbosa. El propósito es desvelar la raíz profunda del fenómeno, no revivir el horrendo suceso. Este es un ser que creció en la rudeza de una vida rural en los Estados Unidos de mediados del siglo pasado, en un entorno que se asemejaba mucho a las prácticas sociales del siglo XIX, sus costumbres familiares, su aislamiento y el tipo de información que absorbía a través de los medios de comunicación de su época, configuraron un escenario propicio para una transformación devastadora. Todo esto en el contexto de una sociedad que aún se recuperaba de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, con un ambiente denso y violento, donde el odio y la agresión estaban presentes en la vida cotidiana de muchos. Para comprender esta oscura transformación, debemos enfocarnos en el núcleo familiar. El factor determinante en la juventud de Ed Gein fue, sin duda, su madre, Augusta Gein. No se trataba de una figura cualquiera, era la fuerza dominante del hogar, una figura de carácter indomable, forjada por la crudeza de la vida rural. Sus costumbres eran de una dureza primitiva, casi salvaje, propias de ese entorno aislado. Pero su impacto real residía en su sistema de creencias. Augusta practicaba un fanatismo religioso que trascendía la fe, convirtiéndose en un mecanismo de control. Su moral era una estructura mal entendida que condenaba todo lo que era humano: la intimidad, la feminidad y cualquier atisbo de placer. Bajo este yugo, Ed creció en una atmósfera de vigilancia implacable. La madre ejerció un control tan asfixiante que anuló toda posibilidad de desarrollo individual. Esta dinámica, proveniente de una figura con un probable desorden de conducta, sembró en su mente vulnerable una culpa perpetua y una visión deformada de la realidad. Augusta Gein fue, esencialmente, el filtro tóxico que preparó a Ed para el aislamiento y la patología. Si la madre fue la carga de represión, el padre, para Ed Gein, representó la ausencia de estructura. Un hombre desinteresado, inmerso en sus vicios, que no aportaba ni sustento ni apoyo. Este vacío fue nocivo. Mientras Augusta inyectaba miedo y culpa, el padre ofrecía el ejemplo del abandono. Para una mente vulnerable, esta falta de contrapeso y afecto fue la capa final que selló el aislamiento en ese hogar. Debemos ampliar nuestro foco de análisis más allá del rancho familiar y observar el entorno social en el que estos hechos se gestaron. Los crímenes de Gein se desarrollaron en la década de 1950, un periodo que aún respiraba la atmósfera de la Segunda Guerra Mundial. La sociedad de aquel entonces estaba profundamente marcada por esa experiencia. La guerra había expuesto hasta dónde podía llegar la crueldad. Había un ambiente denso y violento que no se disipaba. El odio, la agresión y la banalidad de la matanza ya permeaban el inconsciente colectivo. Es crucial integrar un factor aquí. Ed Gein no era una página en blanco. Él era un individuo que, al parecer, ya mostraba desórdenes mentales desde muy joven. Es muy probable que su psique ya estuviera dañada de nacimiento, lo cual lo hacía extremadamente vulnerable a cualquier estímulo tóxico. El entorno de la posguerra, con su violencia social normalizada, no fue la raíz de la patología de Gein, sino el factor que precipitó su manifestación. Ofreció el permiso implícito y la biblioteca de atrocidades que su mente predispuesta, ya deformada por el núcleo familiar y la fragilidad innata, estaba esperando para materializar sus impulsos. En la década de 1950, el entretenimiento llegaba a través de medios tangibles y limitados, noticias proyectadas en el cine, periódicos, revistas y cómics. Gein, recluido en su rancho,
absorbía esta información de manera acrítica. Lo esencial aquí no es el formato, sino la condición de consumo. Soledad y aislamiento total. Llama mi atención la sorprendente similitud que encuentro en el consumo de contenidos a pesar del tiempo transcurrido. Hoy, la información también se absorbe en el aislamiento de los dispositivos, con la diferencia de que se añade la inmediatez y una avalancha de contenidos sin filtro. El tipo de contenido que Ginn consumía, narrativas explícitas sobre la depravación, encuentra un eco en la violencia social que hoy permea las plataformas de debate. Es una sociedad que, irónicamente, sigue presentando rasgos de salvajismo, a pesar de que se cree más evolucionada. Incluso, a veces confunde la educación y el establecimiento de límites sanos con debilidad o fragilidad. Cuando una mente vulnerable, como la de Ginn, consume esta dieta de toxicidad, el material deja de ser una simple imagen impresa o un byte digital. Se convierte en un mapa mental. Es posible que este consumo sin supervisión haya sido el factor final que permitió que la patología interna de Ginn encontrara una vía para manifestarse. Aunque Netflix presenta estos hechos con la apariencia de una realidad contundente, es necesario mantener la perspectiva, pues hay detalles históricos que no están claros. Pero si la información de la serie fuese imprecisa, el análisis no perdería valor, porque ayuda a comprender la conducta violenta que el espectador manifiesta ante los contenidos que consume. Aquí está el giro fundamental. El impacto de Ed Gein trasciende su época. Sus crímenes transformaron la industria cinematográfica en décadas posteriores. La serie incluso evoca la figura de Alfred Hitchcock, sugiriendo que ya no hay marcha atrás, que el público ya no se satisface con historias sencillas. Esta observación expone una sociedad profundamente enferma de violencia. El morbo de presenciar la brutalidad sangrienta y explícita llena las taquillas, confirmando la extinción de la poca inocencia que quedaba. Debemos meditar en la fragilidad que Ginn representaba, una persona con daño mental que, al ser expuesta a información desgarradora, estalló. Si hoy la población que perpetra actos de barbarie similar parece ser mayor, ¿es esta una señal de que hay una población mentalmente vulnerable en aumento, consumiendo información sin contrapesos? La normalización de la violencia extrema a modo de supuesto entretenimiento podría estar incubando seres menos sensibles, individuos que no tendrán reparo en cometer crímenes de esta magnitud, actos que hoy ya son visibles en los medios y lamentablemente en las calles. Si los contenidos de violencia explícita están por todas partes, incluso en la música, una pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué ocurrirá cuando este recurso se agote y llegue al grado de aburrir a la psique colectiva? Si estos actos de barbarie dejan de impactar, ¿cuál será el próximo límite que cruzará la violencia para satisfacer la mirada? Esto obliga a meditar. ¿Es posible que las conductas que observamos hoy sean el resultado de la normalización de la violencia? La sensibilidad de esta civilización parece haberse agotado, la indiferencia ha reemplazado al asombro ante el horror. En lugar de una evolución espiritual, se atestigua el retroceso de una civilización que está volviendo a ser igual o más primitiva que las de siglos pasados. ¿Cuál será el límite de este retroceso civilizatorio? ¿Esta civilización encontrará el verdadero rumbo de la trascendencia y la evolución? Aquí reside el verdadero desafío para esta civilización. Seleccionar y cuestionar la dieta mediática. El consumo de contenidos debe ir más allá de la soledad. Es vital debatirlo sanamente con otros individuos. Al dialogar, se podrían detectar anomalías o sensibilidades que permitan resguardar a ciertas personas de una exposición excesiva. La meta es procesar, entender y seleccionar la información en conjunto. De esta manera, la responsabilidad del consumo se vuelve una tarea compartida. Si este análisis te ha hecho reflexionar, te invito a darle like a este video, a suscribirte a mi canal para no perderte más contenido como este y a activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando estas historias y generando conversaciones importantes. Gracias por acompañarme hoy.